Damos gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder compartir con ustedes los consejos que encontramos, las meditaciones que encontramos en la palabra de Dios, que son de mucha edificación para nuestra vida, para nuestro corazón. En Lucas capítulo 18, el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solamente el Señor Jesús quería recalcar la importancia que tiene la oración, sino de hacerla siempre. Y es que lo que el Señor quiere es que la oración se convierta en un hábito para nuestra vida. Para que algo se convierta en un hábito, y especialmente una vida de oración, tenemos que hacerlo constantemente, continuamente. Y lo que el Señor desea es precisamente que la oración sea parte fundamental de nuestra vida, como lo son por lo regular los 3 tiempos de comida. La oración es el alimento del cristiano. La oración nos va a nutrir espiritualmente el alma. Nos va a conectar con la voluntad de Dios, con la sabiduría de Dios, con los pensamientos de Dios. Cuando el Señor les dice a sus discípulos esta parábola, está hablando de aquella mujer que constantemente llegaba a pedir justicia ante el juez injusto, dice la Biblia. Pero era tanta su insistencia que el rey, el juez, le hizo justicia. Lo que el Señor recalca ahí es la persistencia, la perseverancia. Y eso es lo que va a formar en nuestra vida un hábito. Y digo esto porque realmente, tristemente, la oración no es un hábito en nuestra vida. Sin embargo, la vida de oración es fundamental en la vida de todo cristiano. Es fundamental en la vida de todo cristiano. Cuando nosotros vemos la historia de Cornelio, el centurión que aparece en Hechos capítulo 10 y versículo 1, dice que la característica principal de este hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Fíjense las características, un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. Un hombre que supo influenciar en la vida de su familia una vida de justicia. Y no solamente habla de que era un hombre temeroso de Dios, justo, piadoso, sino que tenía temor de Dios. Y ese temor de Dios, él lo influenció en toda su casa, y algo que se ha perdido tristemente en muchas familias cristianas, o que uno conoce que históricamente son familias que visitan la iglesia y que asisten a la iglesia, pero al ver sus hijos, ya cuando han crecido, han perdido el temor de Dios. Han perdido el respeto hacia Dios. Han perdido la fe en Dios. ¿Qué ha sucedido en estas familias? Si queremos encontrarle una respuesta bíblica a la luz de la historia de Cornelio en Hechos 10, que este hombre oraba a Dios siempre. Fíjense las características, no solamente unas características morales, sociales, si usted quiere llamarle. Un hombre que sabía dar limosnas al pueblo, corazón dadivoso, generoso, pero que también era un hombre justo, temeroso de Dios, una vida consagrada. Él y toda su casa. ¿Cómo llegó a lograr tal testimonio? La razón es que
espiritualmente Él nos muestra una clave. Oraba a Dios siempre. La Biblia recalca la misma palabra que el Señor Jesús recalcó en Lucas 18. Orar siempre. Cornelio era un hombre que oraba. Eso es precioso, un hombre de oración. Pero dice que oraba a Dios siempre. Siempre. Tenía un hábito. Tenía una disciplina. Y es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, en nuestras familias, para que podamos alcanzar un testimonio que sea de agrado a Dios, para que podamos alcanzar ese temor reverente en nuestra vida, en nuestro corazón. Orar a Dios siempre. Por eso, en medio de esta meditación, hagamos una reflexión, hagamos un alto, evaluémonos y pensemos qué tanto oramos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración durante el día? ¿Cuántos días pasan sin que nosotros oremos a Dios en nuestros hogares? Porque eso es lo que se trata. Convertir nuestro hogar en una casa de Dios. Y la Biblia dice que mi casa será llamada casa de oración, dijo Jesús. ¿En qué hemos convertido nuestro hogar? ¿En qué hemos convertido nuestros dormitorios? ¿Los hemos convertido en casa de oración? La exhortación, mi amado hermano, amigo que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, la importancia de orar. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es presentarnos delante de Dios para exponer una necesidad, pero también la oración es una oportunidad para poder llegar y agradecerle a Dios por la vida y por lo que ha hecho en nuestra vida. Orar es llegar humildemente a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos su dirección. Es humildad para llegar y reconocer que todo lo que nosotros recibimos o pudiéramos recibir viene de la mano de Dios. Orar significa ponernos bajo la protección de Dios. Es dependencia total de Dios. Por eso Dios ve con agrado que nosotros oremos a Él todos los días de nuestra vida. Es importante lo que va a suceder ahí en ese tiempo de oración. Fíjense en Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, no tomen la forma de pensar de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere renovar nuestro entendimiento para que seamos transformados, para que alcancemos esa vida transformada que vemos en la vida de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre piadoso. No se trata de conformar nuestras ideas por la influencia de este mundo. No se trata de conformar nuestras ideas como el mundo piensa, sino que debemos de transformar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, con las ideas de Dios, con los caminos de Dios. ¿Cuáles son nuestras ideas con relación a la vida? ¿Cuál es nuestra idea con relación a el servicio en la casa de Dios? Recordemos que en los días de Malaquías había un pueblo malagradecido que decía dentro de sí, por demás es servir a Dios. Miren a qué conclusión llegaron precisamente el pueblo de Dios. Llegó a decir, por demás, por gusto, es que nosotros sirvamos a Dios. Por demás es que nosotros nos guardemos, nos consagremos. Imagínense en qué momento al pueblo de Israel en los días del Malaquías
Se le metió ese pensamiento, esa idea. Por eso Pablo dice a la iglesia, temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes, dice, también sean extraviados en vuestros sentidos. Porque el enemigo agarra nuestros sentidos y nos mete una idea, nos mete un concepto, y eso es lo que ha pasado en mucho sector del cuerpo de Cristo, la iglesia en general, que se han inventado su propio evangelio. Se han inventado, como Jesús dijo, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y han condicionado su vida cristiana, si es que se le puede llamar vida cristiana, a la manera en que ellos piensan, a la manera que ellos creen. Y se han alejado, dice Pablo ahí en Gálatas, del verdadero evangelio. Se han alejado del que os llamó por medio del evangelio que está en su palabra. Podemos ser engañados en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces lo que queremos en esa vida de oración es que Dios transforme nuestro entendimiento, que Dios transforme nuestra manera de pensar a la manera en que Dios piensa. Por eso Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener los pensamientos de Cristo. Imagínense qué bendición ser gobernados por la mente de Cristo. Ser gobernados por los pensamientos de Cristo. Por eso dice Jeremías, profeta, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos, vuestros caminos. Perverso, dice, es el corazón. Engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Nuestro corazón habla de nuestros pensamientos, que nos pueden engañar, que nos pueden estar llevando hacia una situación, como Proverbios dice, que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Fíjense, eso me recuerda a mí el carcelero de Filipos, allá donde Pablo y Silas estaban presos, y dice que a medianoche Pablo y Silas empezaron a entonar himnos. Imagínense, en una situación difícil, la importancia que tiene orar, adorar. Estos hombres eran hombres que tenían ese hábito, y de eso es que estamos hablando. En situaciones difíciles buscamos a Dios en oración, siempre buscando a Dios en oración. Solo en ese capítulo, Pablo menciona vez tras vez, cuando iba a reunirse con aquellas mujeres donde encontró a Lidia, dice que ellos iban a la hora de la oración, porque la oración era un hábito en ellos. Y Pablo y Silas empiezan a entonar himnos al Señor. Y dice que el cimiento de la cárcel se sacudió y hubo un terremoto. Y ahí estaban los presos con las cadenas rotas, porque eso sucede cuando oramos, cuando adoramos. Cadenas son rotas. Por eso es importante la oración. Tu alma va a soltar esas cadenas de opresión que han estado atando por generaciones tu alma. Cuando oramos, esas cadenas se revientan. Cuando adoramos a Dios, el alma se libera. El alma entra en una libertad gloriosa y maravillosa, que no solamente son rotas las cadenas en el alma, sino que a nuestro alrededor empieza a liberarse, porque el Señor se hace presente. Dios desciende en la oración. Y los presos, dice que las cadenas se soltaron. Y dice que el carcelero, fíjense, pensando que los presos se habían escapado, iba a matarse con la espada. Imagínense un pensamiento equivocado.
porque los presos ahí estaban. Los presos no se habían escapado porque nunca habían experimentado una presencia tan gloriosa, tan maravillosa en sus vidas, en sus almas, que encontraron la verdadera libertad. La verdadera libertad no era andar fuera de una cárcel. La verdadera libertad es lo que sucede en el alma, lo que sucede en el corazón. Hay personas que quizás pasaron muchos años encarcelados, les dan la libertad, pero ellos siguen encarcelados. ¿Por qué? Porque no han perdonado, porque no han sacado de su corazón eso que quizás injustamente los llevaron a ese lugar. Pero cuando la presencia de Dios desciende en una vida de oración, hay libertad al alma y el alma se siente libre. Y otros que aunque siguen ahí encarcelados, pero han encontrado a Cristo en sus vidas y dicen, esta es la verdadera libertad. No importa que estén estos barrotes físicamente, pero en mi alma, en mi corazón, yo he encontrado libertad. Y ahí estaban los presos a la par de Pablo. No se habían escapado porque querían seguir escuchando esa adoración. Pero el carcelero pensando, o sea, su pensamiento lo agarró, lo llenó de temor, de angustia, le presentó un cuadro negativo. Él quiso mejor suicidarse. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Nos pueden esclavizar el miedo, el temor, la angustia, la depresión, como hoy en día está sucediendo en nuestra sociedad. Una sociedad que está siendo engañada desde sus sentidos por el enemigo. Hoy, personas que biológicamente tienen un sexo determinado, pero son engañados, porque en su mente ellos ven otro cuerpo. Están siendo engañados. ¿Cuántas personas son engañadas y están llenándose de odio, de rencor? Pero por eso es importante que lleguemos a la oración. Ahí el Señor quiere transformar nuestro entendimiento. Quiere renovar nuestra manera de pensar. Dios quiere darnos esa libertad. Por eso es que quiero compartir qué sucede en ese lugar. Fíjense, en el Salmo 91, la Biblia dice, y quiero ponerlo para que veamos. En el Salmo 91, la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense, cuando oramos, nos ponemos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos en la intimidad con Dios, estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué sucede bajo la sombra? Recordarán ustedes a María en Lucas, cuando el ángel llega y María le dice, mira cómo va a suceder esto de el engendramiento. Porque María iba a engendrar. María iba a ser engendrada por el Espíritu sobre la vida de Cristo. Imagínense, engendrada por el Espíritu. Iba a engendrar la vida de Cristo. Y el ángel le dice, mira, el Espíritu vendrá sobre ti. Y tú concebirás, noten esa palabra, concebirás del Espíritu. Ahí bajo la sombra vas a concebir del Espíritu. Y esta palabra bajo la sombra del Omnipotente solo aparece 2 veces en Salmos y en Lucas. Y esta palabra concebir tiene 2 connotaciones, como vemos ahí. Una connotación tiene que ver con lo físico, en donde se le pone una vida o una vida recibe en su útero una vida física. Se le pone un ser vivo ahí. Pero también, y era la vida de Cristo físicamente, pero también esta palabra concebir tiene que ver con recibir ideas, recibir conceptos. Y el Señor lo que quiere es engendrarte sus ideas, es engendrar
sus conceptos, es engendrar la vida de Cristo en nuestros corazones. O sea que cuando nos ponemos bajo la sombra del Omnipotente, el Espíritu Santo llega y empiezas tú a concebir en tu mente cómo es por revelación la vida de Cristo. Y no solamente lo recibimos como un pensamiento, sino que lo llevamos a cabo. Es lo que dice la Escritura en Santiago. Miren esto, solo que en lo negativo. Que dice que después que la concupiscencia, dice, percibimos el pecado y luego damos a luz el pecado. Y consumado este, produce muerte. Primero el pecado se concibe en nuestros sentidos. Por eso cuidado, por eso Pablo decía, cuidado que seamos engañados en vuestros sentidos, porque es ahí donde nace, como dice este pasaje, es ahí donde nace. Ahí es donde concebimos el pecado, pero no solamente se queda en una idea, también la damos a luz. Y cuando damos a luz ya es el pecado, y eso produce muerte. Pero el Señor quiere que nosotros concibamos en nuestros sentidos la vida de Cristo. La vida de Cristo. Para que demos a luz la vida de Cristo. Pero es necesario que estemos bajo la sombra del Omnipotente. Que estemos, como dice el Salmo 91. El Salmo 91, muchos lo agarran del versículo 2 en adelante, porque es un salmo precioso, son promesas preciosas, pero olvidamos lo más importante que es el versículo 1. Y de ahí se desprende la bendición. Si pasamos en su presencia, si hacemos de la oración un hábito, si hacemos de la oración algo constante, algo fijo. Por eso dice el que habita, viene de habituar, viene de hábito. El que habita, el que convierte la oración en su habitación, el que convierte la oración en algo habitual, el que convierte la oración en algo que es un hábito, mora ahí, vive ahí. Esos moran bajo la sombra del Omnipotente. Y los que están bajo la sombra del Omnipotente, el Espíritu llegará y engendrará en sus pensamientos la vida de Cristo, para que demos a luz en nuestra vida diaria la vida de Cristo. Y al dar a luz esa vida, pueda producir vida en abundancia en nuestras vidas. Quiero terminar repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesús. La importancia de orar siempre. Va a haber una bendición en ese lugar, en donde nuestros pensamientos serán transformados, como dice Romano. Y llegaremos a recibir una revelación de la vida de Cristo en nuestros sentidos. Vamos a llegar a comprender la voluntad de Dios para mi vida, mi familia. Llegaremos a comprender esa vida justa. Llegaremos a comprender esa vida que le agrada a Dios. Llegaremos a comprender qué es lo que a Dios le desagrada de mi vida para irlo sacando. Los ojos de nuestro entendimiento serán abiertos en ese lugar, como muchos hombres de Dios. Sus ojos espirituales fueron abiertos, estando ellos en comunión con Dios constantemente. Si no oramos, vamos a permitir que el enemigo controle nuestros pensamientos y nos va a engañar. ¿Cuántos cristianos caminan en esta vida engañados desde su razonamiento? Están razonando mal, están pensando mal, están pensando como piensa el mundo, están llevando su ministerio como piensa el mundo, están llevando a sus ovejas como el mundo piensa, como piensan los filósofos, como piensa, y ha entrado la filosofía.
a controlar las mentes de estos líderes. Que Dios nos ayude y que nos encuentre en una vida de oración, transformando nuestro entendimiento, concibiendo del Espíritu, como María concibió en su vientre físico la vida de Cristo. Nosotros concibamos en nuestros sentidos la vida de Cristo. Que Dios les bendiga y que este estudio sea para traerles entendimiento del camino de Dios. Ahí está mi teléfono, pueden llamarme para poder seguir hablando sobre este tema importante en la vida cristiana. Que Dios les bendiga.